Alice siempre supo que las cartas de su madre eran especiales. Llegaban año tras año, desde que tenía la edad suficiente para entender que esas palabras eran todo lo que quedaba de una mujer que no estaría a su lado. Pero ahora, con 21 años, una última carta esperaba ser leída, una despedida final, escrita incluso antes de que Alice naciera. Lo que ella no sabía era que esas palabras revelarían secretos del pasado que podrían cambiar todo lo que pensaba sobre su familia. La pregunta que rondaba su mente era, ¿estará ella lista para las respuestas? Antes de continuar con esta fantástica historia, por favor, déjanos tu like y suscríbete al canal. Es un gran incentivo para que sigamos creando más historias fascinantes. A los 18 años, Ana vivía con su madre, doña Clara, en una casa modesta y llena de calidez. El hogar, aunque simple, era un reflejo de la relación entre ambas, un espacio donde el amor parecía desbordarse en cada detalle, desde las macetas con flores en el jardín hasta las cortinas hechas a mano que doña Clara colgaba en las ventanas. Ana, con sus sueños juveniles y esperanzas de un futuro brillante, apenas imaginaba cuán rápido su vida cambiaría. El descubrimiento del embarazo llegó como un rayo en un día soleado. Ana y Marcos, su novio, vivían un amor intenso e inocente, ese tipo de romance que parece eterno a los ojos de los jóvenes. Pasaban tardes soñando sobre cómo sería el futuro, una casa llena de risas, niños corriendo por el jardín y el calor de una familia construida con afecto y complicidad. Cuando la prueba de embarazo dio positiva, Ana, aunque asustada, sintió una mezcla de emociones. Una sonrisa se escapó de sus labios al imaginar una nueva vida creciendo dentro de ella, y al mismo tiempo, su corazón se apretó con el peso de las responsabilidades que vendrían. Marcos, por su parte, reaccionó con una mezcla de emoción y aprensión. Él, joven y aún incierto sobre el futuro, apenas podía ocultar la felicidad de convertirse en padre, pero el miedo a cómo reaccionaría su familia lo mantenía en silencio en las noches en que hablaban sobre el bebé. Ambos sabían que no sería fácil, pero el amor que compartían parecía ser suficiente para enfrentar cualquier desafío. Sin embargo, la realidad pronto se impuso de manera abrupta. Los padres de Marcos, al enterarse del embarazo, quedaron atónitos. Para ellos, el matrimonio precoz y la responsabilidad de un hijo eran amenazas directas al futuro que planeaban para su hijo. Las discusiones comenzaron en casa, y el ambiente, que antes era sereno, se convirtió en el escenario de debates acalorados. Marcos estaba dividido entre el amor por Ana y las expectativas de sus padres. La presión creció tanto que, tras mucha resistencia, los padres de Marcos decidieron tomar una decisión radical: se mudarían de estado, alejando a su hijo de esa relación que, a sus ojos, lo alejaría de un futuro prometedor. La noticia del cambio tomó por sorpresa a Ana y Marcos. Ella se sintió traicionada, como si todo su mundo estuviera desmoronándose. Al principio, Marcos prometió que mantendría el contacto, que volvería por ella, que nada separaría el amor que sentían el uno por el otro. Pero, a medida que pasaban los días y la distancia aumentaba, las promesas parecían desvanecerse como arena entre los dedos. Ana se encontró sola, atrapada en una realidad que apenas podía comprender. El bebé, que antes simbolizaba la esperanza de una nueva vida, ahora parecía un peso que tendría que cargar sin el apoyo de Marcos. Doña Clara, al ver el sufrimiento de su hija, fue su pilar. A pesar del dolor de ver a Ana pasar por todo aquello, nunca dejó que su propio sufrimiento se notara. En lugar de eso, se centró en ser la fortaleza que su hija necesitaba. Las dos comenzaron a compartir momentos de cariño y planificación, conversando sobre el nombre del bebé, imaginando cómo sería la habitación y creando un ambiente acogedor para la nueva vida que estaba por llegar. A pesar de las dificultades, el vínculo entre madre e hija se fortaleció, y Ana comenzó a creer que, de alguna manera, lograrían superar esa tormenta juntas. Sin embargo, el destino parecía tener más sorpresas guardadas para Ana. Con el avance del embarazo, comenzó a sentirse extraña. El malestar constante fue, al principio, atribuido a los cambios hormonales de la gestación, pero pronto quedó claro que había algo más.
Una visita al médico trajo una noticia devastadora. Ana había desarrollado una enfermedad grave, que requeriría tratamiento inmediato si quería sobrevivir. El tratamiento, sin embargo, sería incompatible con la continuación del embarazo. Ana quedó en shock. Durante noches y noches, lloraba en silencio, mientras doña Clara hacía todo lo posible por consolarla. La habitación que antes estaba llena de planes y esperanza, ahora parecía sofocante, repleta de dudas y miedo. ¿Cómo podría elegir entre su propia vida y la del bebé? ¿Cómo podría vivir sabiendo que, al salvarse, perdería al niño que ya amaba tanto? Las conversaciones con doña Clara, que se prolongaban hasta la madrugada, estaban llenas de lágrimas y desesperación. Ana se veía atrapada en un dilema que parecía no tener solución. Pero, con el tiempo, el amor que sentía por el bebé fue superando cualquier otro sentimiento. Decidió, entonces, que daría su vida por el niño. En ese momento, Ana tomó la decisión más dolorosa y valiente de su vida: sacrificaría su propio futuro para garantizar que su hijo tuviera la oportunidad de existir. A medida que pasaban los días y el embarazo avanzaba, Ana se encontraba cada vez más consciente de la fragilidad de su propia existencia. El bebé, que crecía en su vientre, era una fuente de alegría y angustia. Sentía los pequeños movimientos, esas suaves pataditas que parecían querer recordarle que había una vida dentro de ella. Cada movimiento traía una mezcla de felicidad y dolor. Era la prueba de que el bebé estaba ahí, creciendo, pero también un recordatorio cruel de que quizá no estaría viva para tenerlo en sus brazos. Fue en una de esas noches de insomnio, con la cabeza llena de pensamientos, que Ana tuvo una idea. Mirando por la ventana de su habitación, viendo las estrellas brillar como testigos silenciosos de su dolor, Ana decidió que no sería olvidada por su hija. Aunque no estuviera presente físicamente, de algún modo estaría allí, en espíritu, guiándola a lo largo de su vida. Así nació la idea de las cartas. A la mañana siguiente, al despertar con el rostro aún hinchado de tanto llorar, Ana le pidió a doña Clara que le comprara un cuaderno bonito y bolígrafos. Quería algo especial, donde pudiera registrar sus sentimientos, pensamientos y consejos. Cuando doña Clara volvió de la tienda con un cuaderno de tapa azul, con pequeñas flores dibujadas a mano, Ana sintió que había encontrado el lugar perfecto para depositar su corazón. Las primeras palabras que escribió fueron vacilantes. ¿Cómo condensar en papel todo el amor que sentía por ese bebé que aún no había nacido? Ana pasó largos minutos con el bolígrafo en la mano, mirando la página en blanco, antes de finalmente comenzar. Querida Alice. Cada letra parecía llevar un peso que Ana apenas podía soportar. Escribía con el corazón encogido, tratando de imaginar cómo sería la vida de su hija, cuáles serían sus dudas y miedos. En cada carta, Ana derramaba pedazos de su alma, esperando que, de alguna manera, esas palabras pudieran ofrecer el consuelo y el amor que ella no estaría para dar. En los días que siguieron, las cartas se convirtieron en parte de la rutina de Ana. Algunas noches, escribía hasta tarde, mientras doña Clara dormía en la habitación contigua, sin saber los detalles profundos que su hija estaba depositando en el papel. Ana escribía sobre las primeras pataditas, sobre cómo se imaginaba sosteniendo la pequeña mano de Alice por primera vez, sobre cómo quería que su hija supiera que fue amada antes de nacer. A veces, Ana escribía solo para desahogarse, para expresar la nostalgia que ya sentía por una vida que no vería florecer. En una de esas cartas, la más difícil que escribió hasta ese momento, Ana intentó explicarle a su hija cuánto le dolía su decisión. Alice, pequeña mía, ya te amo tanto que apenas puedo respirar. Cada día siento tu pequeño cuerpo moverse dentro de mí, y eso me llena de una alegría que no sabía que podía sentir. Pero sé que no estaré aquí para ver tu primera sonrisa, tus primeros pasos. Y eso me destruye. Pero, por favor, entiende que siempre fuiste mi elección. Siempre. Ana también escribió sobre las pequeñas alegrías de la vida que deseaba que Alice experimentara. Describió cómo sería sentir la brisa fresca en una tarde de verano,
correr descalza por la hierba, reír hasta que le doliera el estómago. Eran cosas que parecían simples, pero que, a los ojos de Ana, se volvieron preciosas, sabiendo que no tendría la oportunidad de vivirlas al lado de su hija. Doña Clara, siempre atenta al estado emocional de su hija, notó la importancia de las cartas sin que Ana tuviera que decirlo. Viendo a Ana dedicada a la escritura, Clara entendió que esas palabras eran el legado de su hija, y decidió respetar el espacio y el tiempo que Ana necesitaba para cumplir su silenciosa misión. Un día, mientras Ana escribía una carta más, doña Clara, quien normalmente respetaba el silencio, se acercó y la abrazó sin decir una palabra. Ana dejó el bolígrafo a un lado y lloró en el hombro de su madre. No necesitaron intercambiar palabras, el vínculo que compartían era lo suficientemente fuerte para que doña Clara entendiera la profundidad del dolor de Ana. El abrazo fue largo y cargado de un dolor silencioso, el dolor de saber que la vida de esas dos mujeres pronto sería separada por algo más grande que cualquiera de ellas. Sin embargo, las cartas también traían esperanza. En muchas de ellas, Ana intentaba imaginarse en el futuro de Alice. Escribió sobre el primer día de escuela, sobre el momento en que Alice aprendería a andar en bicicleta o cuando se enamoraría por primera vez. Ana se sorprendía sonriendo mientras escribía esas escenas, imaginando la vida que su hija tendría. Esas pequeñas visiones de un futuro que ella nunca viviría eran una forma de calmar su corazón. Querida Alice, cuando sientas el viento en el rostro, sabe que estoy a tu lado. Cuando escuches el sonido de los árboles moviéndose, recuerda que es mi voz susurrando lo mucho que te amo. No importa dónde estés ni qué estés haciendo, mi amor siempre te encontrará. Siempre estaré contigo. Cada palabra parecía ser una promesa. Una promesa de que, de algún modo, Ana siempre estaría presente, aunque invisible, aunque ausente. Las cartas eran una manera de garantizar que el amor que sentía trascendería el tiempo y la muerte. Era un hilo de esperanza que la mantenía firme, incluso sabiendo que su tiempo se estaba agotando. Cuando Ana terminó la última carta, destinada al cumpleaños 21 de Alice, supo que había cumplido su misión. Esa noche, tras entregar el cuaderno a doña Clara y pedirle que lo guardara y entregara las cartas en los momentos adecuados, Ana sintió una paz que hacía tiempo no experimentaba. Madre e hija se abrazaron nuevamente, y aunque ninguna de las dos lo dijera en voz alta, sabían que ese sería uno de los últimos momentos de pura tranquilidad que compartirían. Las cartas de Ana estaban listas, y ahora solo quedaba esperar la llegada de Alice. Pero, incluso en ese momento de dolor e incertidumbre, Ana sabía que había hecho todo lo posible para asegurarse de que su hija sintiera todo el amor que tenía para darle. El nacimiento de Alice fue un evento rodeado de sentimientos encontrados. En el hospital, mientras el equipo médico se preparaba para el parto, el ambiente parecía suspendido en el tiempo. Ana, acostada en la cama, ya con contracciones intensas, sostenía firmemente la mano de doña Clara. Sus ojos, cargados de dolor y agotamiento, todavía transmitían una determinación tranquila. Sabía lo que estaba a punto de enfrentar, y esa certeza le daba una fuerza casi sobrehumana. Las horas previas al nacimiento estuvieron llenas de un silencio tenso, interrumpido solo por los sonidos rítmicos de los monitores y por las breves instrucciones de los médicos. Doña Clara, siempre al lado de su hija, intentaba no mostrar la preocupación que sentía. Sabía, tanto como Ana, que ese momento sería un punto de inflexión para ambas, una despedida silenciosa e inevitable. Cada segundo que pasaba era como una cuenta regresiva para lo inevitable. Finalmente, el llanto de un bebé recién nacido resonó por los pasillos del hospital, trayendo consigo una mezcla de alivio y dolor. Alice llegó al mundo con salud, pero Ana, que durante todo el proceso había mantenido una fuerza impresionante, no resistió. Su respiración se fue debilitando, hasta que, finalmente, se apagó. La sonrisa que se formó en sus labios al escuchar el primer llanto de Alice fue la última expresión que doña Clara vio antes de sentir el cuerpo de su hija relajarse, como si finalmente hubiera encontrado la paz que tanto buscaba.
La despedida de Ana fue silenciosa y devastadora. Mientras los médicos trabajaban para estabilizar a Alice, doña Clara sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. Sabía que ese momento llegaría, pero nada, absolutamente nada, la había preparado para la realidad de la pérdida. El cuerpo de Ana yacía en la cama, y doña Clara sintió un vacío profundo instalarse dentro de ella. Pero, incluso en medio de ese dolor abrumador, había una responsabilidad mayor. Alice, ahora una parte inseparable de su vida, la necesitaba. Los días que siguieron al nacimiento de Alice estuvieron llenos de dolor y adaptación. Doña Clara apenas tuvo tiempo para procesar la muerte de su hija, ya que debía dedicarse por completo a su nieta. Se obligó a seguir adelante, sabiendo que su fortaleza sería lo único que sostendría a Alice en los años venideros. Cuidar de Alice era como revivir a Ana en pequeñas dosis, pero también una forma de mantener vivo el legado de su hija, aunque fuera a través de noches de insomnio y días largos llenos de incertidumbre. Cada gesto de Alice parecía traer recuerdos de Ana. La forma en que la pequeña fruncía la nariz al llorar, como sus diminutos dedos se cerraban alrededor del pulgar de doña Clara, todo eso era un recordatorio constante de que, a pesar de la pérdida, algo de Ana permanecía en el mundo. Al mismo tiempo, la nostalgia era desgarradora. Doña Clara, en las noches más difíciles, se encontraba perdida en pensamientos, recordando cuando Ana era una niña, y como ella misma, como madre, había sostenido a Ana en sus brazos de la misma manera en que ahora sostenía a Alice. Los primeros meses de vida de Alice pasaron como un borrón de cansancio, lágrimas, o ocasionalmente, pequeños momentos de alegría. La pequeña dormía en la habitación que Ana y doña Clara habían preparado con tanto amor. Cada artículo en ese espacio, las paredes pintadas en tonos suaves, los juguetes cuidadosamente elegidos, el móvil colgado sobre la cuna, era un testimonio silencioso del amor que Ana había puesto en su decisión de vivir por su hija. Ahora, todo eso era un consuelo para doña Clara, un recordatorio tangible del sacrificio que Ana había hecho. En el primer cumpleaños de Alice, doña Clara supo que era hora de cumplir la promesa que le había hecho a su hija. Entre lágrimas y recuerdos dolorosos, abrió la caja donde guardaba las cartas de Ana. Esa era la primera que Alice recibiría, aunque aún muy pequeña para comprender. Doña Clara se sentó junto a la cuna, con Alice en brazos, y comenzó a leer en voz baja, como si Ana estuviera en la sala con ellas. Querida Alice, hoy cumples 1 año. Aunque eres muy pequeña para entender lo que significan estas palabras, quiero que sepas cuánto fuiste deseada y amada. Te tuve en mis pensamientos mucho antes de que nacieras. Aunque no pueda estar ahí físicamente, siempre estaré a tu lado, en cada decisión que tomes, en cada sonrisa que des. Las palabras de Ana resonaron por la habitación, trayendo consigo un aire de serenidad y nostalgia. Doña Clara hizo un esfuerzo por mantener la voz firme, pero en ciertos momentos la emoción era demasiado fuerte. Alice, con su mirada inocente, no entendía el significado profundo de esas palabras, pero parecía sentir su peso, y de alguna manera, una pequeña sonrisa se formó en sus labios. Doña Clara sabía que la lectura de las cartas se convertiría en un ritual a lo largo de los años, un vínculo invisible entre madre e hija que trascendería el tiempo. En cada cumpleaños, Alice recibiría una parte más del legado de Ana, y doña Clara estaba decidida a honrar esa promesa, aunque eso le rompiera el corazón cada vez. La infancia de Alice fue una mezcla delicada de amor y añoranza. Doña Clara, ahora completamente dedicada a su nieta, hizo todo lo que estuvo a su alcance para crear un ambiente donde Alice pudiera crecer rodeada de amor y protección. Le contaba historias sobre Ana, describiendo a su hija con una luz de nostalgia y orgullo. Cada sonrisa de Alice, cada nueva palabra pronunciada, hacía que Clara sintiera que, de alguna manera, Ana estaba allí, observando, cuidando desde la distancia. En cada cumpleaños, la carta de Ana llegaba como un regalo único. A los 3 años, Alice comenzó a darse cuenta de que esas cartas eran especiales. Aunque aún no comprendía completamente su significado, doña Clara siempre se aseguraba de leerlas en voz alta, y Alice escuchaba atentamente,
con ojos curiosos y un corazón todavía inocente. Querida Alice, eres una niña fuerte y llena de vida. Estoy tan orgullosa de ti, y sé que tu abuela te está cuidando con todo el amor del mundo. Quiero que crezcas sabiendo que eres la luz que ilumina nuestras vidas. Aunque no pueda estar físicamente a tu lado, estaré contigo en cada paso que des. Esas palabras de Ana eran una forma de consolar tanto a la pequeña Alice como a la propia doña Clara. La abuela se sentía reconfortada al saber que, de alguna manera, Ana seguía presente. Y Alice, aunque no entendía todas las palabras, sentía el amor que provenía de esas cartas. Y así, año tras año, esa conexión se fortalecía, alimentada por las palabras de una madre que había dado todo por la hija que tanto amaba. Los años pasaron, y Alice creció. Su relación con doña Clara era profundamente afectiva, y las cartas de Ana continuaban llegando en momentos importantes de la vida de la joven. Cuando Alice cumplió 13 años, comenzó una fase llena de nuevos descubrimientos y desafíos. Era la adolescencia, y con ella venían todas las complejidades y emociones intensas que este periodo trae. Alice, que hasta entonces vivía en un mundo lleno de certezas y seguridad, comenzó a experimentar las turbulencias emocionales que vienen con el crecimiento y la búsqueda de identidad. Fue en este periodo que Alice sintió el primer amor. El chico era un compañero de clase, alguien que, hasta entonces, pasaba desapercibido para ella. Pero, de repente, algo cambió. Su corazón latía más fuerte cuando él estaba cerca, y Alice, por primera vez, se sintió confundida e insegura ante los sentimientos que emergían. Cada sonrisa tímida intercambiada en el pasillo de la escuela, cada conversación casual, hacían que Alice se sumergiera más y más en emociones que no podía entender completamente. Una noche, sentada en la mesa de la cocina mientras doña Clara preparaba la cena, Alice finalmente decidió abrirse. La abuela, siempre atenta, notó que su nieta estaba extrañamente silenciosa, perdida en pensamientos. Entonces, con delicadeza, doña Clara comenzó a hablar. ¿Está todo bien, querida?, preguntó, intentando no presionarla demasiado. Hoy pareces un poco distante. Alice vaciló por un momento, pero, sabiendo la confianza que siempre había existido entre ellas, decidió desahogarse. Creo que me gusta alguien, abuela, dijo, mirando su plato, tratando de ocultar el leve rubor que subía por sus mejillas. Pero no sé cómo lidiar con eso. Doña Clara sonrió, entendiendo exactamente por lo que Alice estaba pasando. Se acercó a su nieta y le acarició el cabello con ternura. El primer amor puede ser muy confuso, Alice. Y también muy emocionante. Todos pasamos por eso alguna vez. Pero doña Clara sabía que, más que sus propios consejos, las palabras de Ana podrían ofrecer el consuelo y la orientación que Alice necesitaba. Sabiendo que ese era el momento adecuado, decidió entregarle a su nieta una carta más de Ana, esta vez abordando exactamente lo que Alice estaba viviendo. Alice tomó el sobre con una mezcla de curiosidad y aprensión. Ya conocía el ritual de las cartas y sabía que, cada vez que recibía una, su madre había pensado en ese momento específico. Con cuidado, abrió el sobre y comenzó a leer en voz alta. Querida Alice, sé que estás creciendo y, con ello, nuevas emociones y experiencias formarán parte de tu vida. El primer amor puede ser confuso, pero también es una de las partes más bonitas de la vida. Sigue tu corazón, pero nunca olvides quién eres. Eres una persona increíble, independiente de cualquier sentimiento o relación. Recuerda que el verdadero amor comienza con el amor que tienes por ti misma. Las palabras de Ana trajeron lágrimas a los ojos de Alice. Aunque el amor adolescente era algo que aún la hacía sentir perdida, la carta de su madre hizo que se sintiera comprendida y apoyada, incluso desde la distancia. Fue como si Ana estuviera allí, a su lado, diciéndole exactamente lo que necesitaba escuchar en ese momento. Alice se vio reflexionando profundamente sobre lo que significaba seguir su corazón, pero también mantener intacta su identidad. Después de leer la carta,
Alice se volvió hacia doña Clara con una sonrisa tímida, pero llena de gratitud. Creo que mamá sabía exactamente lo que necesitaba escuchar, dijo, sintiéndose más segura con respecto a los sentimientos que estaba descubriendo. La carta había surtido su efecto. Alice comprendió que, aunque estaba empezando a explorar el mundo del amor, no necesitaba perderse en él. Era fuerte, independiente, y sobre todo, amada, y ese amor, lo sabía, era la base sobre la que se construía todo en su vida. A los 16 años, Alice ya había crecido mucho. Su amor por doña Clara era inquebrantable, y las cartas de Ana se habían convertido no solo en un consuelo, sino en una fuente de orientación. Cada una traía una nueva lección, una nueva perspectiva sobre la vida que apenas recordaba haber compartido con su madre. Pero a pesar de ese fuerte vínculo con su abuela y con los recuerdos dejados por su madre, había una sombra en su vida. Su padre, Marcos, estaba ausente. Desde que se mudó a otro estado, poco después de enterarse del embarazo de Ana, Alice no había tenido contacto significativo con él. Para ella, Marcos era una figura distante, casi un fantasma. Sabía poco sobre su vida, y con el tiempo, construyó una imagen idealizada y al mismo tiempo llena de resentimiento. Era como si él fuera una parte rota de su historia, alguien que la había dejado atrás y, por eso, no merecía su perdón. Sin embargo, la vida, de manera inesperada, trae sorpresas. Un día, sin previo aviso, Marcos regresó. Alice aún recordaba cómo fue abrir la puerta de casa, de repente, verlo allí, parado en el umbral, con el rostro envejecido, los ojos tristes y llenos de arrepentimiento. Doña Clara, que estaba en la cocina, acudió a la puerta, pero el asombro fue evidente en sus ojos. Ninguna de las dos sabía cómo reaccionar. Marcos, vacilante, intentó explicar su presencia. Alice, Clara, sé que esto llega con muchos años de retraso, pero tenía que venir. Necesito intentar arreglar las cosas. Cometí muchos errores y fui cobarde, pero estoy aquí ahora, y me gustaría formar parte de tu vida, si me lo permites, dijo, con la voz entrecortada y la mirada fija en el suelo, como si temiera encontrar las miradas de ambas. Alice, aún atónita, sintió una profunda ira aflorar. Años de abandono, de falta de respuestas y de un vacío enorme en relación con su padre salieron a la superficie. No sabía si debía gritar, llorar o simplemente echar a Marcos de la casa. Parte de ella quería creer que él podría ser parte de su vida, pero otra parte, más herida, no podía aceptar eso. ¿Cómo se atrevía a volver después de tantos años, como si nada hubiera pasado? Las semanas siguientes estuvieron marcadas por un conflicto emocional intenso. Marcos intentó acercarse, pero Alice rechazaba cualquier intento. Los encuentros ocasionales eran fríos, llenos de silencios incómodos y de palabras que quedaban atrapadas en la garganta. Doña Clara intentaba mediar en la situación, pero sabía que el corazón de Alice estaba demasiado herido como para aceptar fácilmente al padre de vuelta. Fue entonces cuando doña Clara tomó una decisión importante. Sabía que Ana había escrito una carta para Marcos antes de su muerte, una carta que nunca había sido entregada. A regañadientes, decidió que era el momento adecuado para mostrar esa carta a Alice. Tal vez las palabras de Ana, más que cualquier otra cosa, podrían ayudar a su nieta a entender lo que su madre sentía sobre la reconciliación entre padre e hija. Una tarde tranquila, mientras Alice estaba sentada en el jardín, perdida en sus pensamientos, doña Clara se acercó con un sobre envejecido en las manos. Alice, creo que ha llegado el momento de que leas esto, dijo, entregándole la carta. Alice, sorprendida, tomó el sobre con cuidado. Sabía que aquello era algo importante. Lo abrió despacio, con las manos ligeramente temblorosas, y comenzó a leer. Marcos, sé que la vida nos llevó por caminos que no esperábamos, y que nuestra historia tuvo más dolor del que cualquiera de nosotros quería. Pero, si estás leyendo esta carta, es porque el tiempo ha pasado y nuestra hija está creciendo. Te pido que, por favor, intentes volver a la vida de Alice. Ella te necesita,
aunque ahora no lo perciba. Creo que puedes ser el padre que ella merece, si tienes el valor de intentarlo. Sé que llevas el peso de muchas decisiones difíciles, pero también sé que hay una oportunidad de reconstruir algo hermoso entre ustedes dos. Las palabras de Ana golpearon a Alice como una avalancha. Siempre había sabido que su madre era una persona generosa, pero leer esa carta, donde Ana pedía la reconciliación, sacudió sus convicciones. De repente, su ira se mezclaba con un deseo confuso de entender mejor a su padre. Alice pasó días releyendo la carta, tratando de procesar lo que eso significaba para ella. La carta sacó a la luz todos los sentimientos que Alice había evitado durante años, el deseo de conocer a su padre, de comprender que lo había alejado, y de, tal vez, perdonarlo. El periodo que siguió a la lectura de la carta de Ana fue uno de los más tumultuosos en la vida de Alice. Se encontraba inmersa en un torbellino emocional, donde el amor, la ira, la duda y la curiosidad se mezclaban de forma confusa y dolorosa. Durante semanas, reflexionó sobre lo que debía hacer. Cada palabra de la carta de su madre resonaba en su mente, dejándola perdida entre el deseo de perdonar y la necesidad de proteger su corazón que había sido tan herido. Alice evitaba a Marcos, pero al mismo tiempo, no podía dejar de pensar en todo lo que había descubierto. Los recuerdos de la infancia, aunque pocos, comenzaron a emerger en su mente. Recordaba momentos vagos, como la vez en que su padre la sostuvo en brazos cuando era muy pequeña, o las risas lejanas que resonaban desde una memoria casi olvidada. Esos destellos de su infancia, antes de que todo se desmoronara, la hacían cuestionar si tal vez había algo más detrás de la partida de Marcos, algo que no había considerado antes. Doña Clara, siempre presente, notaba el conflicto interno de Alice. Aunque sabía que la decisión final sería de su nieta, también sabía que el peso de la responsabilidad la estaba afectando profundamente. Una noche, al ver a Alice sentada en el porche, con la mirada perdida en la oscuridad, Doña Clara se sentó a su lado. Después de algunos minutos de silencio, comenzó a hablar con voz suave y cariñosa. Alice, tu madre sabía que la vida sería difícil para ti en muchos aspectos. Por eso escribió esas cartas, para guiarte en los momentos más complicados. Pero lo que estás sintiendo ahora, esa ira y confusión, es normal. Nadie puede forzarte a perdonar a tu padre, y tampoco debería. Eso tiene que venir de dentro de ti, en tu tiempo. Lo que sé es que tu madre creía en el poder del perdón, en el amor. Ella siempre fue así, fuerte y compasiva. Tal vez eso es lo que necesitas ahora, un poco de tiempo para entender lo que quieres para tu vida. Alice escuchó atentamente las palabras de Doña Clara. Sabía que su abuela tenía razón, pero eso no hacía las cosas más fáciles. El perdón no era algo que se pudiera conceder de forma automática. Era una herida que necesitaba cicatrizar, y Alice sabía que estaba lejos de dejar atrás ese dolor. Sin embargo, algo dentro de ella comenzó a cambiar, como si la carta de Ana y las palabras de Doña Clara hubieran plantado una semilla de comprensión. Durante los días siguientes, Alice reflexionó mucho sobre el significado del perdón. Pasó noches leyendo y releyendo la carta de su madre, tratando de encontrar claridad en medio de la confusión. Incluso escribió una carta para sí misma, intentando organizar sus pensamientos, pero el dolor seguía siendo palpable. En sus sueños, Ana aparecía de vez en cuando, sonriéndole desde lejos, como si le dijera que todo estaría bien, de alguna manera. Marcos, por su parte, respetaba el espacio de Alice. Sabía que la reconciliación no sería fácil, y estaba dispuesto a esperar el tiempo que fuera necesario. En momentos silenciosos, visitaba la casa de Doña Clara, donde pasaba horas sentado en el jardín, observando desde lejos, sin querer invadir el espacio de su hija. Sabía que había herido profundamente tanto a Alice como a Ana, y el peso de la culpa lo acompañaba constantemente. Finalmente, Alice decidió que no podía seguir viviendo con esa carga sin al menos intentar entender lo que realmente había sucedido. Aunque su corazón aún estaba apretado, buscó a Doña Clara y le dijo que estaba lista para escuchar la versión de Marcos.
No prometió perdonarlo, pero estaba dispuesta a escuchar. Cuando Alice finalmente accedió a hablar con Marcos, la tensión era palpable. El encuentro entre padre e hija tuvo lugar en la casa de doña Clara, en una tarde silenciosa. El sol ya estaba poniéndose, lanzando una luz dorada sobre el jardín, creando un ambiente casi surrealista. Alice se sentó en el columpio que había en el patio, mientras Marcos se acercaba despacio, vacilante, como si cada paso fuera un intento de medir el terreno antes de avanzar. Durante largos minutos, el silencio dominó el ambiente. Alice miraba al suelo, luchando contra el deseo de huir de esa conversación que tanto temía, pero que sabía que necesitaba enfrentar. Marcos, por su parte, estaba visiblemente nervioso, con las manos temblorosas mientras se sentaba a su lado. Sabía que ese momento era decisivo, que no había espacio para más errores. Finalmente, Marcos rompió el silencio, su voz baja y llena de arrepentimiento. Alice, sé que no hay palabras que puedan borrar los errores que cometí. Fui débil. Cuando tu madre más me necesitaba, huí. Tenía miedo de fallar, miedo de las responsabilidades. Pero al hacerlo, fallé contigo, fallé con Ana, y fallé conmigo mismo. Alice permaneció en silencio unos momentos más, absorbiendo cada palabra con una mezcla de dolor y comprensión. Sabía que ese hombre frente a ella había cometido errores graves, pero también podía ver la sinceridad en sus ojos. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de emoción, pero había firmeza en sus palabras. Me dejaste. Dejaste a mamá, sola. Crecí sin ti. ¿Cómo esperas que te perdone tan fácilmente? Marcos suspiró, pasando una mano por su cabello ya canoso. No espero que me perdones de inmediato, Alice. No espero que me aceptes en tu vida como si nada hubiera pasado. Todo lo que quiero es una oportunidad para intentar ser el padre que te mereces. Sé que es demasiado tarde para reparar el pasado, pero, si me lo permites, me gustaría intentar construir algo ahora. El corazón de Alice estaba dividido. Por un lado, había ira, el profundo resentimiento que había nutrido durante tantos años. Pero, por otro lado, estaba la carta de su madre, la voz de Ana susurrando suavemente en su mente, pidiéndole que le diera una oportunidad al perdón. Y, en el fondo, Alice sabía que parte de ella deseaba esa reconciliación. No sería fácil, ni rápido, pero tal vez fuera posible. No sé si estoy lista para perdonarte, dijo Alice, su voz vacilante. Pero, creo que podemos intentarlo. Despacio. Marcos, sorprendido y aliviado, asintió con gratitud en los ojos. Es todo lo que pido, Alice. Un paso a la vez. A partir de ese momento, la relación entre Alice y Marcos comenzó a reconstruirse. No fue un camino fácil. Hubo muchos momentos de dolor, de resentimientos que volvían a resurgir y de conversaciones difíciles. Pero, poco a poco, comenzaron a encontrar un nuevo ritmo. Alice seguía herida, pero las palabras de su madre la guiaban, recordándole constantemente que el perdón era un proceso, y no un destino inmediato. Con el tiempo, Alice empezó a ver a Marcos no solo como el padre que había fallado, sino como un hombre que, a pesar de todo, estaba intentando. Las conversaciones entre ellos se hicieron más frecuentes y profundas. Poco a poco, Alice fue descubriendo historias sobre Marcos que nunca había conocido, su juventud, sus sueños, sus miedos. Eso ayudó a humanizarlo ante sus ojos, convirtiéndolo en algo más que la figura ausente que guardaba en su memoria. Poco a poco, la reconciliación fue ocurriendo de manera natural, y Alice empezó a darse cuenta de que, a pesar de las heridas del pasado, aún había espacio para un nuevo comienzo. Marcos, por su parte, estaba decidido a formar parte de la vida de su hija, aunque eso significara enfrentar sus propios demonios y arrepentimientos todos los días. A los 20 años, Alice se encontraba al borde de un gran punto de inflexión en su vida. Tras meses de expectativa y preparación,
Había sido seleccionada para el intercambio que tanto había soñado. La oportunidad de pasar un año en el extranjero, estudiando, explorando nuevas culturas, y sobre todo, redescubriéndose a sí misma, parecía el paso perfecto para consolidar todas las transformaciones por las que había pasado en los últimos años. La reconciliación con Marcos había curado una herida profunda, y Alice sentía que, finalmente, comenzaba a trazar su propio camino, libre de las sombras del pasado. Sin embargo, a pesar del entusiasmo por el futuro, había algo que todavía la ataba al pasado. Entre las cartas de su madre, Ana, había una en particular que mencionaba un viaje especial, una visita a la posada en la colina, un lugar que tenía un gran significado para su familia. Ana había descrito la posada como un refugio de recuerdos, un lugar donde ella y doña Clara habían compartido momentos preciosos. Más que eso, Ana siempre había soñado con llevar a Alice allí, para que, juntas, pudieran crear nuevos recuerdos, fortalecer los lazos familiares y recordar lo que realmente era importante. Cuando Alice releyó esa carta, sintió una presión invisible. Se veía ante una elección que parecía casi imposible de resolver. El intercambio era una oportunidad única, el tipo de ocasión que no se repetiría. Al mismo tiempo, el viaje a la posada era una promesa incumplida, una conexión directa con el pasado que tanto valoraba. Ambas opciones, cargadas de significado, parecían estar en conflicto. ¿Debería honrar el deseo de su madre y completar el viaje, o seguir su propio camino y explorar el mundo a través del intercambio? Alice se sentía dividida entre el legado de su madre y el deseo de seguir sus propios sueños. En los días que siguieron, la duda continuó pesando sobre Alice. Pasó noches en vela, repasando las cartas de Ana, pensando en cómo le gustaría que eligiera. Había momentos en los que se veía inclinada a cancelar el intercambio y hacer el viaje a la posada, al fin y al cabo, era algo que su madre siempre había querido. Pero, al mismo tiempo, algo dentro de ella clamaba por libertad, por seguir su propio camino y descubrir quién era realmente, lejos de las expectativas del pasado. Era una batalla interna entre el deber y el deseo, y Alice sentía el peso de ambos. Percibiendo la lucha interna de su nieta, doña Clara, siempre sabia y perceptiva, decidió intervenir. Una tarde tranquila, cuando ambas estaban sentadas en la sala, Clara le entregó a Alice un sobre en blanco. El gesto sorprendió a Alice, quien inmediatamente comprendió el simbolismo detrás de él. Clara la observaba con una mirada tierna, sin prisa, esperando que Alice comprendiera lo que aquello significaba. «Esta», dijo doña Clara con voz suave y pausada, «es la última carta de tu madre, pero está en blanco porque ahora tú tienes que decidir qué escribir. Esta carta simboliza la elección que tienes por delante. Tu madre sabía que llegaría el momento en que tendrías que tomar tus propias decisiones, y siempre creyó que lo más importante era que vivieras tu vida, no la suya». Las palabras de su abuela calaron hondo en Alice. De repente, todo tuvo sentido. El legado de su madre no era una imposición, sino una inspiración. Ana quería que Alice siguiera sus propios sueños, que tomara sus propias decisiones. El viaje a la posada en la colina era importante, sí, pero Alice comprendió que el verdadero deseo de su madre era que tuviera la libertad de vivir según su propio corazón. El intercambio, con todas las oportunidades que ofrecía, era el camino que Alice quería seguir en ese momento. El viaje a la posada podría esperar, la vida, con todas sus promesas, no. Tras días de reflexión, Alice finalmente tomó su decisión. Se sentó en su escritorio, tomó un cuaderno y un bolígrafo, y comenzó a escribir en el diario que la acompañaba desde la adolescencia. «Querida mamá, sé que querías que hiciéramos este viaje juntas, y sé cuánto significa este lugar para nuestra familia. Pero también sé que siempre quisiste que siguiera mis propios sueños. Es lo que estoy haciendo. He decidido seguir adelante con el intercambio, sabiendo que en algún momento haré el viaje a la posada y recordaré todas tus historias. Por ahora, necesito explorar el mundo, encontrar mi lugar y descubrir quién soy. Sé que lo entiendes,
porque siempre has estado conmigo en cada elección que he hecho. Gracias por darme la libertad de seguir mi propio camino. Con el corazón más ligero y la mente en paz, Alice sintió que estaba tomando la decisión correcta. La posada en la colina permanecería allí, esperándola cuando fuera el momento adecuado. Pero, en ese instante, su vida exigía otro camino, una nueva dirección. El intercambio era la oportunidad de lanzarse al mundo y descubrir lo que tenía para ofrecerle, y más importante aún, descubrir lo que ella misma tenía para ofrecer al mundo. La despedida antes de partir estuvo cargada de emociones. Doña Clara, aunque visiblemente orgullosa, no podía ocultar la tristeza de ver a Alice partir hacia un lugar tan lejano. Aún así, la abuela sabía que esa era la elección correcta para su nieta. «Adelante, Alice», dijo Clara mientras la abrazaba con fuerza en la puerta de casa. «El mundo te está esperando, y yo también estaré aquí, siempre esperándote». La experiencia en el extranjero fue todo lo que Alice esperaba y más. Viajando por diferentes países, descubrió nuevas culturas, hizo amigos que conservaría de por vida, y sobre todo, encontró una versión de sí misma que nunca había imaginado. Lejos de casa, Alice se dio cuenta de cuánto había heredado de la fuerza y resiliencia de su madre. Cada vez que enfrentaba un desafío, sentía la presencia de Ana a su lado, como si las cartas que había recibido a lo largo de su vida fueran susurros que la guiaban desde la distancia. Sabía que estaba haciendo exactamente lo que su madre quería, vivir plenamente, sin arrepentimientos. Cuando el intercambio llegó a su fin y Alice regresó a Brasil, supo que aún había una jornada inacabada, el viaje a la posada. Pero ahora estaba lista. Cuando Alice desembarcó de vuelta en Brasil, tras meses de intercambio en el extranjero, había una nueva luz en sus ojos. Estaba más madura, más segura de sí misma. Las experiencias vividas en otro país habían ampliado su visión del mundo, le habían mostrado nuevas perspectivas, y sobre todo, habían fortalecido su identidad. Pero, al reencontrarse con el suelo brasileño, sus pensamientos se dirigieron inmediatamente a su hogar, a la abuela que siempre había estado allí para ella. Sentía una mezcla de expectativa y nostalgia, pero también de inquietud. Algo en el fondo de su mente la hacía preguntarse si todo estaba bien. Ese presentimiento se confirmó al llegar. Tan pronto como cruzó la puerta de su casa, fue recibida con la devastadora noticia de que doña Clara estaba gravemente enferma. La sorpresa fue un golpe cruel. Aunque Clara ya era mayor, Alice siempre la veía como una figura invencible, llena de vida, energía y sabiduría. Clara era la roca sobre la cual Alice había construido gran parte de su seguridad. La noticia de la enfermedad de su abuela quebró algo dentro de ella, dejando un vacío difícil de llenar. Alice apenas pudo procesar las palabras, y el shock la dominó. Los días que siguieron estuvieron marcados por una tristeza abrumadora. El miedo a la pérdida inminente rondaba cada rincón de la casa, transformando el ambiente antes acogedor en algo sombrío y pesado. Alice intentaba mantenerse fuerte, pero la realidad de la condición de su abuela la perseguía. Cada mañana era un recordatorio de que el tiempo con Clara se estaba agotando, y la urgencia de estar a su lado se convirtió en su prioridad. Alice abandonó todas las distracciones que traía del intercambio y se dedicó por completo a su abuela. Pasaba horas a su lado, tomándole la mano, hablando del pasado, y sobre todo, escuchando sus historias, esas que siempre la habían confortado y la habían hecho sentirse conectada con Ana. Doña Clara, a pesar de estar debilitada, todavía exhibía la sabiduría y serenidad que la caracterizaban. Incluso en los momentos en que la enfermedad parecía robarle las fuerzas, se esforzaba por tranquilizar a Alice, mostrando una calma casi sobrehumana. Para Clara, la vida ya le había enseñado mucho sobre pérdidas y despedidas. Sabía que la muerte no era más que otra parte del ciclo, pero su mayor deseo era preparar a Alice para enfrentar lo que vendría con dignidad y fuerza. «Estarás bien, querida mía», decía Clara a menudo, con una voz suave y cariñosa, «eso es lo que tu madre siempre quiso para ti, y eso es lo que yo también quiero. Que sigas adelante,
llevando en tu corazón todo el amor que has recibido. En una de esas conversaciones, Clara, con la respiración ya más débil y la piel pálida, le entregó a Alice la penúltima carta de Ana, aquella que hablaba sobre despedidas. Con manos temblorosas, Alice abrió el sobre y lo leyó en voz alta para su abuela, cuyos ojos se cerraron mientras escuchaba las palabras de la hija que tanto había amado. Querida Alice, comenzó Alice, con la voz entrecortada, llegará un momento en tu vida en que tendrás que despedirte de personas que amas, y eso será doloroso. Pero quiero que sepas que esas despedidas nunca son el fin. El amor que sentimos unos por otros permanece en nosotros, en los recuerdos, en los gestos, en las palabras que intercambiamos. Cuando llegue ese momento, sé fuerte, porque el amor que tu abuela te ha dado será suficiente para guiarte por el resto de tu vida. La lectura se vio interrumpida por lágrimas silenciosas. Alice intentaba ser fuerte, como su abuela y su madre siempre le habían enseñado, pero las palabras de esa carta la afectaron profundamente. Las lágrimas caían libremente ahora, mezclándose con una sensación de paz, como si esas palabras la estuvieran preparando para la pérdida inevitable. Alice sabía que estaba a punto de perder a otra persona esencial en su vida, pero, al igual que había aprendido con la partida de su madre, entendía que el amor trascendía la presencia física. El amor que había recibido de Doña Clara no se apagaría con la muerte, seguiría vivo en sus recuerdos, en sus gestos y en la forma en que viviría su propia vida. En los últimos días de Doña Clara, la casa permaneció en silencio, excepto por los suaves sonidos de las conversaciones que las dos aún compartían, cuando la abuela tenía fuerzas para hablar. Alice pasaba la mayor parte del tiempo sentada junto a la cama, sosteniendo su mano con firmeza, exactamente como Doña Clara había hecho con Ana tantos años antes. El ciclo se estaba repitiendo, pero ahora Alice estaba en el papel que antes había sido de su abuela. Se sentía responsable de proporcionarle a su abuela los mismos últimos momentos de consuelo y amor que Ana había recibido. Cuando el final finalmente llegó, fue de manera tranquila, casi serena. Clara se fue en silencio, rodeada del amor de su nieta, tal como lo había deseado. Alice sostuvo su mano hasta el último suspiro, sintiendo su corazón oprimirse, pero también una profunda gratitud por haber tenido la oportunidad de estar allí, de decir adiós y demostrarle a su abuela cuánto la amaba. Las lágrimas llegaron más tarde, pero en ese momento, Alice simplemente se quedó al lado de Clara, sintiendo el peso de la pérdida, pero también el consuelo de saber que el vínculo que compartían no se rompería con la muerte. Los días que siguieron fueron solitarios para Alice. El vacío que dejó Doña Clara era inmenso, pero también había una fuerza interior que nunca antes había sentido con tanta claridad. A partir de ese momento, Alice supo que estaba sola en el mundo, pero al mismo tiempo, acompañada por las lecciones y el amor de las dos mujeres que más habían moldeado su vida. Ahora le tocaba a ella llevar ese legado adelante, viviendo con el coraje, la fuerza y el amor que Clara y Ana le habían transmitido. El día en que cumplió 21 años, Alice se despertó con una sensación diferente. No era solo un cumpleaños más, había algo significativo en ese momento, como si todo su pasado estuviera convergiendo en ese día. Sabía que la última carta de su madre estaba guardada, esperándola, pero el peso emocional de abrirla parecía más intenso que nunca. Sentía una mezcla de expectativa y miedo. Era la carta final, la última vez que escucharía las palabras de su madre directamente. La sensación de que, de alguna manera, después de ese momento estaría verdaderamente sola la acompañaba mientras se vestía y desayunaba con su padre. El sobre, que le había sido entregado la noche anterior por Doña Clara, descansaba silenciosamente sobre la mesa, intacto, pero llamando su atención a cada segundo. Alice esperó hasta estar sola para abrir el sobre. Se sentó en su habitación, la misma que un día había sido decorada cuidadosamente por Ana y Doña Clara, y miró el sobre en sus manos. El papel estaba ligeramente amarillento, y había algo solemne en ver el nombre Alice escrito con la caligrafía cuidadosa de su madre. Con un suspiro profundo, Alice abrió el sobre con dedos vacilantes, sacando la hoja que contenía las últimas palabras de Ana.
Al desplegar el papel, las primeras líneas comenzaron a formarse ante sus ojos. Querida Alice, si estás leyendo esta carta, significa que te has convertido en una mujer fuerte e independiente, tal como siempre supe que serías. El impacto de esas palabras fue inmediato. Alice se vio inundada por una ola de emociones que apenas podía controlar. Las lágrimas comenzaron a rodar silenciosamente por su rostro mientras leía, pero no se detuvo. Sabía que debía continuar, que esa era la última vez que su madre le hablaría directamente. Cada frase parecía cargada de un significado profundo, una conexión entre el pasado y el presente. El orgullo que Ana expresaba en la carta, la confianza que siempre había tenido en el futuro de Alice, fue como un abrazo invisible, un consuelo para todas las dudas que Alice cargaba en su corazón. Era como si Ana hubiera previsto los desafíos que enfrentaría y hubiera preparado esas palabras para momentos como ese. Ana mencionaba los desafíos que la vida le había traído, los momentos difíciles y los obstáculos que Alice había superado. Sé que la vida te ha traído muchos desafíos, y que los has enfrentado con valentía. Estoy tan orgullosa de ti, hija mía. Sé que el camino no ha sido fácil, pero cada paso que has dado ha sido con el corazón lleno de amor. Y eso era cierto. Alice reflexionó sobre los años que habían pasado, sobre las pérdidas, el duelo, y también sobre los momentos de felicidad, los pequeños triunfos. Todo eso la había moldeado, y sentía que cada experiencia se disolvía en una sensación de gratitud y aceptación. Las palabras de Ana eran un recordatorio de que, a pesar de las dificultades, lo había logrado. Había crecido, y se había convertido en la mujer que su madre siempre creyó que sería. A medida que Alice avanzaba en la carta, sintió su corazón apretarse al leer el fragmento sobre su padre. Espero que tú y tu padre se hayan reconciliado. El amor tiene el poder de curar todas las heridas, incluso las más profundas. Ana, de alguna manera, siempre había sabido que habría dificultades entre Alice y Marcos, pero la esperanza que expresaba de que padre e hija se reconectaran era clara. Ese deseo materno de que el perdón prevaleciera, de que la familia, a pesar de todo, encontrara una manera de sanar, tocó profundamente a Alice. Y ella sabía que su madre estaría feliz al saber que, a pesar de los altibajos, finalmente habían encontrado una manera de reconciliarse. Las palabras sobre el perdón llegaron como un bálsamo. Recuerda, Alice, que el perdón es un acto de fuerza, no de debilidad. Alice cerró los ojos por un momento, absorbiendo ese mensaje. Perdonar a su padre no había sido fácil. El camino estuvo lleno de amargura, de conflictos internos y momentos de duda. Pero, en el fondo, sabía que el perdón la había liberado de cargar con ese peso que había sido una parte tan grande de su vida durante tanto tiempo. Y ahora, al leer las palabras de su madre, sintió una confirmación de que estaba en el camino correcto, de que elegir el perdón había sido, de hecho, la elección más poderosa que podía haber hecho. Al llegar al final de la carta, Alice sintió una mezcla de tristeza y alivio. Y, por encima de todo, recuerda que siempre estaré contigo, en cada decisión, en cada sonrisa, en cada momento de tu vida. Ese fue el último mensaje, la última garantía de que, aunque no estuvieran juntas físicamente, Ana seguiría acompañándola de alguna manera. Eso le trajo a Alice una sensación de paz que nunca había experimentado antes. Se dio cuenta de que, aunque ya no tendría más cartas que leer, su madre no se estaba yendo realmente. Las palabras, las enseñanzas, el amor, todo eso permanecería con ella. Cuando terminó de leer, Alice dobló cuidadosamente la carta y la volvió a colocar en el sobre, sosteniéndolo por un momento antes de guardarlo en una pequeña caja donde guardaba todas las demás cartas. Era el final de una fase, pero no el final del vínculo. Alice respiró hondo, con una suave sonrisa, miró hacia el horizonte a través de la ventana de su habitación. Sintió que, con esa última carta, había alcanzado algo que había estado buscando durante años, una sensación de plenitud, de que estaba lista para continuar su camino sola, pero con la fuerza y el amor que Ana siempre le había ofrecido.
compartir y suscribirte al canal para seguir disfrutando de más historias inspiradoras como esta. ¡Hasta la próxima!